Matemáticas básicas del efecto espejo transdimensional. Hola. Gracias por acompañarme en otro video. Espero que les vaya muy bien. Soy Mari Suaru. Esta es una continuación de mi video sobre el extraño fenómeno del efecto espejo transdimensional. Hoy explicaré los patrones de energía representados con las matemáticas que están detrás de ese fenómeno y explicaré por qué existe. En un principio, el extraño fenómeno del efecto espejo transdimensional suena a metafísica sobredimensionada y exagerada, pero lo que hay detrás es pura ciencia. Simplemente es algo que aún no se ha descubierto ni estudiado en la Tierra, sobre todo porque se necesita poder observar al menos dos reinos diferentes para detectar y estudiar este fenómeno. Todo lo que existe, ya sea materia, energía, gravedad, biología o cualquier otra cosa, puede medirse, tener un valor numérico y representarse matemáticamente. Todo lo que existe y ha existido tiene una razón de ser. Cada situación, lugar, objeto o persona tiene una historia detrás, una razón por la que existe, y esa razón puede observarse como la secuencia de situaciones, acontecimientos y dinámicas energéticas que los precedieron directamente. Un árbol fue una vez una semilla que cayó al suelo, luego germinó y se convirtió en un brote muy pequeño, luego creció un poco más antes de ser devorado por algún animal, pero logró recuperarse y seguir creciendo, tomó sus nutrientes del suelo y del medio ambiente, y ahora es un maravilloso y alto roble, que es el resultado no solo de una secuencia de eventos sino de una reproducción y replicación celular progresiva. Una obra de arte, un jarrón, también tiene su historia. Se formó en algún lugar en el tiempo por las manos de un alfarero, que sacó la arcilla de algún lugar, la purificó y añadió otros ingredientes para hacer la mezcla perfecta para formar el jarrón, luego se colocó en un horno especial, se sacó para que se enfriara y, por último, se pintó y terminó artísticamente. Y observado objetivamente, animales y personas, toda la biología es el resultado de una secuencia de replicación celular y transformación de energía nutritiva. También en las situaciones, todo lo que sucede o está sucediendo es el resultado directo de una secuencia de acontecimientos que precedieron a la que estamos observando. Todo esto, al igual que todo lo demás, es el resultado de una elaborada secuencia de acontecimientos que tuvieron que producirse en un orden concreto. Cada secuencia tiene un valor numérico que se le puede asignar, dependiendo de la unidad de medida que decidamos utilizar, pero al final, todas obedecen a los mismos principios y propiedades matemáticas básicas e inmutables. Y esto se aplica tanto a las matemáticas de base 10 como a las de base 12, así como a cualquier otro sistema de bases. Así, todas las cadenas y secuencias de acontecimientos que precedieron, explican y forman todo lo que existe, están matemáticamente interrelacionadas y pueden ser observadas y representadas con fórmulas y tablas, que incluso pueden ser utilizadas para predecir resultados, ya que todo lo que necesitamos para lograrlo es continuar con la secuencia matemática preestablecida que la precede. Una secuencia matemática es cuando una serie de números están directamente relacionados entre sí. Cada número de la secuencia o tabla es el resultado directo de una dinámica de cálculo matemático que le precede, y en la que cada número ocupa una posición única entre los demás y es el resultado de una fórmula. Cada número ocupa una posición única dentro de la tabla y fue causado por los que le precedieron y no puede ser retirado de esa posición sin alterar toda la dinámica matemática de la tabla y la secuencia. Ejemplos perfectos de esto son las tablas de multiplicar, las secuencias de números primos y Fibonacci, entre muchos otros. Mi punto básico aquí con todo esto es que no se puede quitar o añadir cualquier número artificialmente a cualquiera de esas secuencias sin alterar todas las relaciones matemáticas entre los otros dígitos. En una tabla matemática como la que podrías dibujar en un cuaderno, añadir o sustraer un número a la secuencia solo resultará en que toda la tabla esté mal, o simplemente tenga un error en ella. Pero dentro de un campo de energía donde los valores son dinámicos,
lo que significa que los patrones matemáticos en ellos cambian todo el tiempo cuando cambias, añades o restas el valor de un dígito en ese campo. Todos los demás se moverán, alterarán y acomodarán sus valores para llenar el vacío, o para justificar la existencia matemática artificialmente añadida, moviendo sus valores para acomodarse a la nueva. Esto se puede observar en física con la primera y segunda ley de la termodinámica. Por ejemplo, cualquier reino existencial, como la Matrix en la Tierra, es un campo representable matemáticamente donde todo lo que existe allí y está sucediendo allí es el resultado de eventos precedentes, situaciones de objetos y sus movimientos y relaciones entre ellos. Como he explicado antes, todos los objetos con masa tienen un valor numérico asignado y son el resultado de la interacción matemática que tienen con el campo en el que se encuentran. Teniendo en cuenta que todo es energía, masa es igual a energía, y todo está interconectado, ningún objeto en un campo Matrix puede existir sin que afecte e interactúe con el resto de ese campo. Y todos los objetos en un campo de energía como un reino existencial como la Tierra, solo pueden existir allí como la suma, y como la consecuencia de interacciones y movimientos de otros en el mismo campo y su relación energética matemática entre todos ellos. La Tierra es un campo Matrix de energía más o menos aislado, pero nunca puede estar aislado del campo mayor en el que se encuentra, el reino extendido que podemos llamar el mundo material en el que existimos los vivos, y que incluye la vida en el espacio y en todos los demás planetas. Sin embargo, observando las relaciones matemáticas entre la energía y la masa y los objetos, dentro del reino de la Tierra, este es un sistema más o menos cerrado cuando se miran los promedios existenciales muy dentro de ella. Tiene su propia relación matemáticamente perfecta entre todos sus componentes de energía y masa que ocurren en su interior. Cuando introducimos artificialmente un objeto extraño en el sistema matemático de la Matrix del reino de la Tierra, un objeto, un animal vivo o una persona, toda la Matrix de la Tierra cambiará todos sus valores para acomodar al nuevo. Para validar matemáticamente y dar a ese nuevo objeto o persona una razón para existir allí, desplazando todas sus fórmulas de secuencia que previamente existían allí, para que se sumen a los valores de energía y masa del nuevo objeto o persona. Esta es también la razón por la que todo está interconectado, y todo como energía afecta a todo lo demás. Cuando un objeto o una persona ajenos a una matrix específica permanecen en un reino durante un corto periodo de tiempo, crearán una perturbación en el campo de energía matemático de la zona, como ondas de choque en un estanque después de que se haya arrojado una piedra en él. Pero si el objeto o la persona ajenos permanecen el tiempo suficiente, el campo los absorberá matemática y energéticamente, muy parecido a cuando se lanza una piedra a un estanque, donde crea una perturbación en la superficie del agua y mientras desciende al fondo. Con el tiempo se restablecerá la calma, pero con el valor añadido de la masa, y el desplazamiento del agua de la piedra, que se ha añadido al campo energético de ese estanque específico. Cuando se añade artificialmente un objeto o una persona a un campo energético Matrix aislado, creará toda la secuencia de acontecimientos que conducen a su existencia, para justificar su presencia allí. Creará toda la secuencia matemáticamente precisa de acontecimientos, desplazamientos de masa y transferencias de energía para acomodar, justificar y dar a esa nueva persona o objeto una razón para existir dentro del nuevo campo Matrix en el que se encuentra. El campo matemáticamente preciso dará una razón de existir a cualquier cosa que se introduzca dentro de ese campo. En el caso de un objeto introducido artificialmente en un sistema energético cerrado, el campo creará toda su historia y todo lo que causó que existiera dentro de ese mismo sistema de algoritmos matemáticos, o Matrix. Lo mismo para una persona, si es introducida artificialmente desde fuera del sistema energético matemático del planeta.
Esto creará un pasado para ella, y toda la secuencia de eventos necesarios para justificar y explicar su existencia allí, siempre dentro de los mismos algoritmos matemáticos y patrones lógicos. Así es como podemos explicar por qué las cosas, los objetos, las naves y las personas acaban normalizándose cuando se introducen en el reino de la Tierra, son matricializados. Para introducir con éxito un objeto o una persona, trasladándolo de un reino o sistema matricial matemático a otro, se necesita mucha más energía, para que el campo que lo recibe adapte sus obstinados patrones energéticos, para acomodar los algoritmos extraños que son la causa real de la existencia del objeto o persona. Se requiere una acción energética repetitiva y coherente. El sistema matemático Matrix en la Tierra no está aislado del exterior, sino que lo está dentro de su propia lógica. Esto puede representarse o entenderse como los sistemas de creencia que conforman su Matrix, lo que es posible y lo que no. En términos no matemáticos, la Matrix acomodará y hará encajar forzosamente todo lo que no le pertenezca. Todo lo extraño e inusual será normalizado y se le dará una razón lógica y socialmente aceptable para existir. Y desde ese punto de vista limitado y específico de la Matrix, será correcto, pero no lo será desde un punto de vista más amplio, expandido y complejo. Las cosas y las personas no existen por una u otra razón, no es una u otra. Son ambas. Como ocurre con muchas cosas, la razón por la que algo y alguien existe es compleja, y no puede explicarse con simples razonamientos e ideas lógicas reduccionistas. Este es otro ejemplo de cómo la conciencia expandida puede permitirte entender mucho más sobre el mundo y el reino en el que vives. Gracias por ver mi video, darle a like y suscribirse. Cuídense y que estén muy bien. Con mucho cariño. Tu amiga Mari Suaru. Esto se utiliza en sistemas de computación cuántica avanzada. El problema base aquí es que si tienes un sistema en base 10, te faltan dos números, el 10 y el 11, porque en la matemática base 10 realmente tienes los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Y el 10 lo haces con un 1 y un 0. En matemática base 12, solo alcanzas factores de 2 dígitos al llegar al 12, mientras que el número 10 y el número 11 siguen siendo de un solo dígito. Así que tienes los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otro para el 10 y otro para el 11. Esto en matemática básica no influye en nada, pero en fórmulas avanzadas o en dinámica de flujo de energía, la diferencia es tremenda. ¿Dónde están? Simplemente no los tienen ustedes. No tengo ningún símbolo que pueda yo usar para el 10, solo la X romana quizás, pero no para el 11, ya que en romano sería XI o 2 dígitos. Entonces les tengo que dar matemática taijetiana desde cero, desde los símbolos. Pero en vuestra matemática están en el lado éter, como 369, o lado material. En flujo o dinámica de flujo de energía, sí, están del lado del éter. Pero para Tesla, por ejemplo, se tienen los números 3, 6, 9. Pero para nosotras, usamos como base
los números 3, 6, 9, 12. ¿Qué pasa aquí exactamente? ¿Conocen un capacitor? ¿Cómo funciona? ¿O una bobina? Se supone que una bobina, como de automóvil, le pasas 12 volts por dentro y por un lapso breve de tiempo proporcionará como 10.000 volts que se pasará a las bujías para causar el encendido del carburante. ¿De dónde salen esos 10.000 volts si solo tenía 12? Del éter, con una despolarización. Viene siendo como lo que pasa como fenómeno de inducción entre cables eléctricos de alta tensión, en donde pasas un cable junto a otro que no está conectado al primero, pero la energía se le pasa por el aire al segundo. Entonces, si tienes una dinámica energética sin interferencia entre un aparato con unos armónicos específicos basados en los números 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, crearás una despolarización perfecta en el otro lado, con su espejo correspondiente de y con una dinámica energética de 3, 6, 9, 12. Una despolarización es una chispa. El punto de despolarización es el punto cero, de donde la energía punto cero saca su nombre. Pero como ya les dijo Anequita, lo que les dan en la Tierra está incompleto. Al saber la dinámica de energía de un lado, el material, sabrás su equivalente en el lado del éter. Entonces, el ordenador cuántico holográfico explota este conocimiento para buscar soluciones. Tiene el mapa de cómo debe ser el resultado y usando el entrelazamiento cuántico busca del lado del éter cualquier dinámica de energía, armónicos de una frecuencia, que encajen y sean equivalentes con el resultado que busca. Es decir, las partículas de los aceleradores de partículas del cerebro buscan sus espejos del otro lado, y el cómo todo lo demás que rodea a dichas partículas las afectan. ¡Guau! Gracias. Tengo una pregunta. Antes has dicho, es decir, si tienes un átomo con 2 electrones en 2 órbitas específicas exactas, otro será igual. Pero al tú modificar o quitarle a ese átomo uno de sus electrones, el otro también lo perderá, aunque esté a 10.000 años luz de distancia. Sí. Si un ordenador cuántico funciona como un cerebro humano, ¿el manipular a un humano puede alterar sus otros yos de otras líneas temporales? Sí, y eso pasa todo el tiempo. Tu cerebro es un ordenador cuántico. Tus otros yos influyen en ti como tú en ellos todo el tiempo, y el total de ellos es lo que define tu personalidad. Pero, ¿el control mental que se ejerce en esta línea de tiempo es escalar? Como el control mental de los medios sobre una persona, sí, tendría que, por definición, ser escalar, entendiendo escalar como que trasciende otras líneas. Solo líneas de tiempo, no densidades, ¿verdad? También densidades. El problema aquí, o en cuanto al control mental, es que las densidades, como ya hemos dicho, dependen de la conciencia y de la percepción o nivel de percepción. Entonces, el cambio de densidad
entre las versiones de una persona sí influye o en muchos casos derrota al control mental. Entonces, si la Tierra está totalmente oprimida en otras líneas de tiempo y sus habitantes, ¿cómo esto afecta a los habitantes de esta línea y viceversa? Si liberas gente de esta línea, ¿tiene su repercusión en las demás? Lo que pasa en una hace eco en las otras, sí influye, pero no totalmente. Esto lo he oído en algún libro. Pero había algo más fuerte, ahora no recuerdo, que en algunas líneas tienen nuestros yo en algún tipo de prisión o algo, chupando energía vital de sus yos de otras líneas, haciendo experimentos de este tipo. Ya no recuerdo cómo era. Esto es de Matrix, o suena como Matrix. Aunque en teoría, si lo que haces aquí influye tus otras líneas, pues todo va relacionado. Algo podría influir aquí lo que están haciendo tus otros yos. Aquí también pueden ver cómo se busca la ayuda del yo cuántico, según lo que dicen por ahí. Sí, siempre influyen los otros yo. También explica los déjà vu. Pero también lo que hagan nuestros yos en líneas de tiempo más positivas y en densidades más altas también nos influye a nosotros. Sí, de igual manera. Algo que me ha tocado de lo que hablaba Aneka era cuando dijo que para buscar una respuesta a algo, como lo de ejemplo de reloj, no es buscarlo realmente, es ir cogerlo. Y esto me ha pasado cuando busqué el nombre de mi proyecto musical. Me tumbé y pensé, no lo voy a inventar. Lo cojo de mi otro yo. Mi banda ya existe. Que me lo pase el nombre. Y en un segundo, sin pensar, aparecieron palabras Daggersol. Y sabía que era mi nombre. Sin pensar, era mágico. Me pasó solo una vez con tanta fuerza y certeza. Nuestro cerebro como ordenador cuántico, o mejor dicho, nuestra mente. Sí, eso exactamente. Y de ahí también proviene la inspiración artística y todo eso. Por eso, no pueden crear nada los oscuros. Solo modificar lo ya existente a su conveniencia, por su poca conexión al campo cuántico, la fuente. Sí, te deja pensar a quién se ha ocurrido primero, como siempre dices. A nadie. Solo está ahí como todo lo demás. Solo cogemos de otros yos. Solo cogemos. Pero, ¿por qué? Porque en el final todos somos lo mismo, creaciones de la misma sopa de energía potencial. Somos lo mismo y somos la fuente, el todo. Sí, pero esto no confiere que en algún punto tenía que no existir ese algo para después ser creado. ¿O existe y no existe a la vez? El que exista o no solo es relativo a algo más. Desde la postura del éter o de la fuente, todo ya existe. No hubo un antes ni un después. Yo creo que dos cosas a la vez. No existe y existe a la vez. También en lo no manifestado. No hay concepto de punto de creación, ni punto de destrucción, porque está fuera de todo espacio-tiempo, siendo que el espacio es solo una ilusión y el tiempo también. Por lo tanto, el concepto de infinito aplica aquí. El universo entero, unificado, nunca fue creado ni nunca se destruirá, porque está fuera del tiempo, por lo tanto,
eterno. Pero sí, también lo puedes decir así, Gosha. Existe y no, como un qubit. Si todo es todo, tiene que incluir inexistencia para tener punto de referencia, como has dicho. Claro. Pero es fácil decir que no existe algo que existe. Pero como dices que existe lo que no hay. Pero ¿realmente no hay? ¿Cómo lo determinas? Ok, tu hijo no existe, ok. Por eso, siempre hay algo, hasta lo que no hay ya es algo. Pero el campo unificado o éter no se puede definir, porque como lo incluye todo lo que dices que es, no es, pues solo sería una ínfima parte de lo que es, incluyendo tu definición. Pero en ese caso, el decir que el éter es el resultado de que un panecito le pinga mermelada también es correcto. Todo hay. Claro, no existe la inexistencia. Claro que sí. Porque ya es algo. Pues si lo miras así, ok. Inmediatamente, cuando lo cojo en términos de mirarlo, pues ok. Inexistencia se vuelve algo. Claro. El que interpongas que también debe incluir el que no hay es válido, pero confiere algo menor al todo, ya que estás metiendo contraste a un punto de toda inclusión. Es decir, acabas de introducir dualidad. Entonces, debes incluir el concepto de que no es éter. Éter y no éter. Pero el no éter solo existiría en relación a un parámetro relativo y no al todo que todo lo incluye. El no éter solo es parte de un concepto menor dentro del mismo éter y válido solo desde un punto relativo a otra cosa. Por eso el éter siempre ha estado allí, porque lo incluye todo. Sí, y resulta imposible de definir. Sí, ok. Y mirando de la perspectiva más práctica ahora, si dices que existen todas las posibilidades y no hay posibilidades que no existan, entonces también existen todos tipos de torturas que alguien ha vivido, todo lo que puedes imaginar, y también todos tipos de lujos que puedes imaginar, y con todas las variaciones entre medio. Sí, absolutamente todo de todo. Necesariamente sí, lo que sea que se te ocurra en uno u otro nivel existe, sí. Hasta que nosotros somos los de la nave, y Svaro es de la Tierra, la inversa. Por ejemplo, las leyes de la materia o las llamadas leyes universales solo aplican a algo relativo a otra cosa. Es decir, solo son válidos en este punto densidad o como lo definas, pero no en otro. Sí. Por ejemplo, Dolores Cannon ya entraba en esto, porque según lo que ella investigaba, había encontrado evidencia de sistemas estelares con planetas cuadrados. ¿Planetas cuadrados? Si te enfocas lo suficiente en eso que piensas, le das suficiente energía, eso será, lo que sea que estés pensando. Originalmente en inglés, segunda parte de 2021. Siento que algo así existe, el lado opuesto a mí. Así es como un universo o un reverso dimensional, como un calcetín del revés. No puede ser. Quiero saber más.
está aquí, a nuestro alrededor. Nosotros estamos en él. Un lado definiendo al otro. Un lugar realmente aterrador. ¿Por qué aterrador? ¿Cómo es? Es decir, cada vez que apagas la luz, se enciende allí. Pero no es tan simple, ya que incluso los patrones energéticos, la forma exacta en que la energía fluye allí, está invertida. Incluso la gravedad lo está. Se invierte porque es la otra cara de la moneda de aquí. Una cara de la realidad alimentando a la otra. Un lugar donde las cosas deben empujar contra su opuesto para poder siquiera ser. Mira los patrones de energía como en un toroide. Sí, otra vez un toroide. Así que siempre que hay energía fluyendo hacia fuera en un flujo matemático perfecto, tiene que tener un lado opuesto donde el flujo se invierte. Así que cualquier cosa que emita energía aquí, como una estrella o un reactor, allí absorbería exactamente la misma cantidad de energía. Un sol aquí es un agujero negro allí y al revés. Ok, pero ¿dónde está este lugar? ¿Cómo se llega hasta ahí? ¿Cómo llegó físicamente Svaru hasta ahí? Está aquí, vives en él, pero solo eres consciente de una parte de las cosas. ¿Cómo llegar allí me desconcierta un poco? Svarupa Priyananda invirtió completamente las frecuencias de las naves, pero faltaba algo más porque no podía salir de ahí. Volver era como atravesar un vórtice de energía, como un estrecho agujero negro. La nave fue destruida, pero no antes de que aparecieran estos datos. Lo traes desde el otro lado con tu ordenador cuántico escalar, tu cerebro. Así que cuidado con lo que piensas. Pero pues entonces todo esto se vuelve un circo muy grande. Hay planetas donde la raza son payasos azules, otro planeta en forma de un croissant, donde hay límite de lo absurdo que puede existir. O la Tierra plana con una tortuga gigante sosteniendo la Tierra. Sí, y lo digo muy en serio. Y lo digo desde hace tiempo. Literalmente les estoy diciendo que lo único que los limita es la idea de que están limitados. El pensar que no exista un lugar en donde los habitantes sean panecillos y viven en un mar de café con leche, y que eso está en los 4 soles que giran alrededor de un planeta en forma de cabeza de nabo, es limitación. Hablando de navegar, yo también entendí que la nave brinca, no que viaja. La nave no se mueve. Depende de la nave, claro. La Suzy no se mueve. La Toleka, creo que para activar los motores se tiene que desplazar. Sí, se desplaza, pero por otras razones. No necesita velocidad para entrar en hiperespacio. Más bien se hace por reglas de aproximación y de partida de un lugar fuertemente habitado, como un estacionamiento de naves en órbita de cualquier planeta, en donde se debe primero salir a espacio interplanetario libre y luego desde ahí dar el salto a hiperespacio. Pero son reglas de navegación,
no en impedimento tecnológico. Entiendo, sí. Entonces, insertar cosas se puede, pero ver todo con detalle no se puede, ¿verdad? Mejor bajar directamente. Se puede, pero como el sistema no es perfecto, como expliqué arriba, aún se da que lo que está en el mapa no se refleja en el terreno ya botas abajo. A veces sí, a veces no. Sí, entiendo. Y imagino que cambia mucho cada segundo, porque interacciones entre todo cambian. Esa sería otra parte de esto. El que haya una dinámica matemático-energética significa que los valores de energía de un punto se interrelacionan con los valores de energía de los lugares que le rodean. Otra cosa es que, aunque estos ordenadores cuántico-holográficos son muy potentes, aún interpretan las cosas, la energía del mapa, a su manera y difiere de la interpretación que daría una persona mirando un lugar con sus dos ojos. La mente llega a donde ninguna nave puede llegar. Hay un límite y ese límite es en parte tecnológico, porque necesitarías capacidades tanto de precisión de los motores como de precisión del mapa. No se trata de cuánta potencia de salida tengan los motores, como en libras de empuje, como un motor jet. No solo es potencia de salida, empuje, sino la precisión con la cual pueda un motor sacar o emular o copiar las frecuencias exactas y su dinámica matemática entre sí, de lo que le dicte el mapa del ordenador. Es decir, volviendo a la película Matrix, el ordenador con su mapa ve todo como números y la relación que tienen entre sí. Pero una cosa es que el ordenador entienda los datos y otra cosa enteramente es que los motores de la misma nave sean capaces de copiar los datos del ordenador y plasmarlos en el exterior de la nave. Entonces existe una clara relación matemática de progresión de valores energéticos funcionando todo el tiempo. Esta progresión, que se puede interpretar con fórmulas matemáticas, es el resultado del promedio del campo y se interpreta este movimiento como tiempo o como el tiempo y la velocidad con la que corre perceptualmente en un lugar en específico. Y ese tiempo es el resultado del campo energético promedio, que en sí es el resultado del promedio de percepción de los moduladores espaciotemporales, que son los seres con conciencia y las conciencias en general. Como se trata de un promedio por lugar, se vuelve específico a dicho lugar y no a otro, creando con esto los deslices de tiempo, en donde el tiempo progresa de manera más lenta o más rápida, en relación o en comparación con otro punto o lugar. Pero esto no solo ocurre con lugares como planetas, sino con personas, con cada conciencia específica. Como dije arriba, se suma para crear un promedio. Y esta suma es el inconsciente colectivo del cual hablaba Carl Gustav Jung.
y aún separados, como todo es una danza de fórmulas matemáticas que interpretan movimientos de energías, sus interacciones, influencias. Todo está interconectado en un solo campo que crea lo que entendemos como el universo. Y más aún, extendiendo este mismo principio, integra todo en la fuente original, en donde todo lo que ocurre, todo factor, afectará al campo total de energía. Ese campo de energía es el éter. Eso es lo que hace uno con la mente cuando recuerda algo, ¿verdad? ¿Igualas sus recuerdos frecuencias al suceso frecuencia que viviste? Tu mente como una nave. El sistema de la nave, ordenador cuántico holográfico más motores de plasma de alta precisión, lo que hace es copiar lo que naturalmente hace la mente de una criatura consciente. Esta tecnología de naves está basada en la conciencia de los seres vivos. También podrías interpretarlo desde el punto de vista de haber vivido una situación o desenlace perteneciente a una línea de tiempo no necesariamente igual a la que puedes vivir cuando despiertes, y tomarlo como un aviso o brújula que indica hacia dónde van tus ideas inconscientes para trabajarlas o bien reforzarlas, dependiendo de lo que tú quieras experimentar en tu vida. Una vez más, eres tú quien juega a vivir y a experimentar lo que desea. Y digo que, en realidad, esto es pensamiento lineal, si lo vemos desde el punto de vista de que ideas inconscientes llevan al sueño, que refuerza la atención a dichas ideas al recordarlo, que acaba ocasionando la manifestación de las mismas en la realidad que vives como mundo real, aunque no me gusta llamarlo así. Pero para que me entiendas. Sin embargo, y como he explicado en el ejemplo de antes respecto a las vidas pasadas y futuras, y también en los vídeos sobre el tiempo, todo se afecta en modo causa y efecto tanto hacia adelante como hacia atrás, o en todas las direcciones posibles, cambiando por tanto de sitio entre sí, el efecto y la causa, según desde donde se analice una situación. De hecho, el mero hecho de tomar esos sueños como un aviso de hacia dónde vas, es en sí analizar desde la no linealidad, ya que el futuro, o uno de esos futuros, influye en tu presente al conocerlo, lo que podría acabar provocando un nuevo desenlace. También, desde el punto de vista de los acuerdos de alma que tú mismo decides, ya hay un desarrollo o historia escritos para ti que debe acontecer de la manera que planeas. Puede que esa misma manera sea, precisamente, llevar tu atención a lo necesario para manifestar dicho desenlace, y la manera de llevar tu atención a eso bien podría ser uno de esos sueños, que acabaríamos por llamar sueño premonitorio. Entonces, habría sido el propio desenlace el que influyó en tu presente para acontecer. Desde este punto de vista, efectivamente, sí existirían los sueños premonitorios. Pero como ya hemos hablado en otros vídeos sobre el tiempo y los acuerdos, todos son perspectivas y no estoy a favor de poner por encima esta visión de las cosas, puesto que hace a las personas entrar en una mentalidad determinista, aunque sea de sí mismas, en la que creen que no pueden controlar su destino. Preocúpate por aspirar a manifestar lo que deseas en tu presente y futuro, que cuando visites de nuevo la entrevida ya tendrás tiempo de darte cuenta que viviste justo lo que habías planeado. Ahora, y teniendo en cuenta que ahora es todo lo que existe, escribe ese mismo plan. Ahora, sabiendo que pasado, presente o futuro existen a la vez y se afectan unos a otros, también aplicaría todo lo anteriormente dicho a lo que podemos denominar como recuerdos. Entendemos por recuerdo aquella experiencia que podemos reproducir en nuestra mente o que viene a ella sin buscarlo a veces y que asignamos a un tiempo pasado de nuestra vida, o incluso de otras vidas anteriores a la presente.
Como ya expliqué en otra ocasión, viviste todo lo que te hizo ser como eres, porque si no, no habrías sido como eres. Y eres como eres, porque has vivido todo lo que te hizo llegar hasta aquí. ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es el futuro? Ninguno. Todo es una historia plasmada en un libro que ya existe, y cuyas páginas, al mismo tiempo y sin embargo, se escriben ahora. Por lo tanto, que recuerdes una vida, ¿la convierte en una experiencia ya pasada? Incluso pensando desde la linealidad de percepción temporal de un alma, atma, katra, punto de atención, conciencia o como tú lo entiendas, ¿qué te detiene de vivir primero la experiencia más consciente y elevada, luego una más densa, y después volver a algo mejor? Siendo que unas se recuerdan a las otras, y sin embargo viniendo linealmente antes que esas desde la percepción de dicha atma. Y, en realidad, ¿cuál es el propósito de encontrar una linealidad en ellas? Desde mi perspectiva, hoy ya eres todo y tienes acceso a todas esas versiones de ti mismo que adquieren en su experiencia todas esas distintas vivencias y conocimientos, a veces necesariamente expresados de una manera distinta o aparentemente más limitada con respecto a otra versión tuya, pero que aún siguen ahí, brillando, queriendo salir y generando una hermosa expresión de quién eres, a veces sin siquiera tú darte cuenta. Como decía, a veces las cosas se manifiestan a lo largo de lo que llamamos tiempo de una forma poética, que mayormente notamos al ir dándote cuenta de otras ciertas cosas. Mayormente, en planos más elevados o en la entrevida. El tiempo no solo es plástico, no solo no es lineal. No solo existe a la vez en presente, pasado y futuro. También se expresa a sí mismo a lo largo de sí mismo y se afecta en todas sus etapas, porque en sí mismo eres tú. Tu historia. Nos vemos pronto. Sael de Erra. Digamos que se podría decir que amplifica lo que las conciencias de la nave desean. Sí, porque ya se tiene tanta tecnología con este sistema que solo tienes que acordarte y pensar en tu lugar de destino, y la nave te leerá la mente, y con ello moverá la nave a donde tú estabas pensando, siempre y cuando tú lo quieras, porque también lee eso. La progresión matemático-energética de un lugar, es decir, la secuencia con la cual los números que interpretan frecuencias progresan y se influencian entre sí, se puede calcular hasta cierto grado, que es bastante, con el ordenador de la nave. Esto quiere decir que basándose en los datos que se tienen, el ordenador puede llenar los espacios faltantes solo por la lógica matemática y con ello, hasta cierto punto, puede predecir el futuro inmediato. También puede calcular lo que hay físicamente en un lugar no mapeado solo por la interacción energético-numérica del campo o espacio que rodea el lugar desconocido. Es decir, que si conoces el espacio que rodea un lugar sin cartografiar, solo observando las dinámicas matemático-energéticas de todo el lugar que rodea el lugar desconocido, se puede prever o entender qué hay dentro del lugar sin cartografiar. Esto se usa todo el tiempo en navegación y en exploración espacial, y se usa también para entender y estudiar soles y agujeros negros,
pozos de gravedad. ¿Y qué hay dentro? Es decir, que tienes un mapa incompleto enfrente de ti. Ignoras qué hay en ese sector del espacio. No ves nada allí. No existe ningún mapa. Es tierra incógnita. Pero si usas este sistema con el ordenador, podrás ver que por el flujo de energía alrededor del punto de tierra incógnita, solo puede haber cierta clase de cosas ahí. Y dependiendo del caso, también será con qué precisión sabrás qué hay dentro. Por ejemplo, si no hay muchos cambios en el flux de energía, sabrás que dentro de ese espacio sin cartografiar no hay ninguna cosa con alta masa, como un asteroide o un planeta. Sí se hace, y el límite es la tecnología. Y esto les explica por qué o cómo algunas razas o culturas no humanas, como la andromedana o la arcturiana, pueden fabricar naves del tamaño de la Luna o aún más grandes. Es que imprimen la materia a partir de la energía, con este sistema exactamente. En lugar de trabajar con tus manos, entonces. Sí. Sin embargo, se regresa a lo simple en mentalidad. Ya no se desea depender tanto de ordenadores y de altísima tecnología. Entonces se aprecia más el construir una casa con las manos, cortando tablas y poniéndolas en su lugar desde una escalera. Es la satisfacción de lo simple. Porque aunque esta tecnología les parezca fantástica y conveniente, también causa fuertes problemas éticos que tienen que ver con la manipulación de la percepción y la posible imposición de cualquier cosa. Pero el límite es la tecnología misma, como dijiste, o también hay normas éticas algunas, entonces. Hay normas éticas, sí, pero a veces un pueblo no podrá saber si algo que pasó fue manipulado o natural. Entonces, el simple potencial de manipulación crea reglas que limitan o restringen el uso de esta clase de tecnologías avanzadas. Sí, esto abriría muchos asuntos de ética. ¿Y qué reglas hay en Taygeta referente a eso? El usar esa tecnología define tu inconsciente colectivo y tu modus vivendi en una sociedad holística. Usar o abusar de eso parece hasta absurdo. ¿Y cómo defines el abuso? Abre muchas preguntas. En fábricas automatizadas sí se usa. Sin embargo, se minimiza su uso. En Taygeta específicamente, lo artesanal es lo que predomina. Pero esta es la forma con la que se fabrican cosas como tuberías de desagüe o cualquier cosa que solo se necesita y es mejor no hacerlo con las manos. Y aún así se siguen usando aparatos más tradicionales como retroexcavadoras, bulldozer o grúas. Entonces, ¿qué reglas existen? ¿Hay como un libro de reglas? ¿O se entiende ya por la mentalidad en común? Sí existen reglas, como reglas, puestas por el Alto Consejo, sí. Sin embargo, no funcionan como en la Tierra, porque todo ciudadano de Taygeta sabe a detalle por qué no se debe abusar de esta tecnología. Y entonces, como esto ha funcionado por mucho tiempo, por falta de mejores palabras, aunque exista la regla, no se toma como una ley, como será en la Tierra, porque es parte ya de los mismos acuerdos entre la población. Y es tan obvia como el acuerdo a no empujarse por la calle. Por ejemplo, ¿qué reglas son? Son muchas reglas de convivencia,
el no imponerte sobre los otros de forma que te acabe afectando a ti también, el cuidarse los unos a los otros, el saber que todos somos parte de un todo, que vivimos juntos. No hay tanto egoísmo como en la tierra, ni tanto patán. Es la misma mentalidad que crea por definición y como consecuencia automática e ineludible su sociedad holística en la que se vive en Taijeta. El mero concepto de ropa producida en masa, o de cualquier cosa producida en masa, les resulta completamente ajeno, como la economía como tal, porque una cosa llevó a la otra, y nos preguntaban qué era el valor monetario. Procedimos a explicarles qué era el dinero y cómo se usaba en la tierra, y quedaron completamente impactados por su injusticia y el sufrimiento que causaba. Las dos nuevas chicas, Pixis y Amiclet, terminaron llorando de incredulidad cuando les dijimos que la gente en la tierra incluso moría si no tenían dinero para comprar comida y un lugar donde refugiarse. Cuando compartimos el comedor, noto que nos miran mucho a Alenim y a mí, ya que compartimos la misma mesa, como me han explicado, tal vez incrédulos de que realmente estén aquí y en presencia de su reina, de la que han oído hablar mucho, así como de sus aventuras en el espacio profundo y de su órbita en un extraño planeta lejano llamado Tierra. Debemos tener cuidado con esta gente nueva y con sus corazones limpios e inocentes. Si lloran por lo que causa el dinero, imagínense si se les hiciera conscientes de todas, o incluso de algunas de las cosas terribles que comúnmente suceden en la Tierra. Quizás sea mejor mantenerlos un poco aislados. No necesitan saber demasiado sobre la Tierra, porque está garantizado que será una experiencia fuertemente traumática para ellos. No hay necesidad de estropear su inocencia y la pureza de sus almas. Por último, son un claro ejemplo y una clara muestra de cuánto hemos cambiado aquí, en contacto con el ser humano y su civilización. Darles la bienvenida a bordo ha causado que sucedieran cosas inesperadas. Parece que tenemos mucho más que aprender de ellos, que ellos de nosotros. Gracias por ver mi video, darle like y suscribirse. Se lo agradezco mucho. Y espero verlos aquí la próxima vez. Cuídense y que estén muy bien. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru. Y después se preguntan, ¿para qué vienen las semillas a la tierra? Sí, por una aventura de algo opuesto. La altísima tecnología no trae la felicidad. Solo hay que usarla donde sea necesario. Para darte tiempo de vida, para expresarte como alma con lo artístico. Lo que importa es la experiencia de vida, no el tenerlo todo. Y es aquí en donde de nuevo surge la importancia de la conciencia, del nivel de entendimiento de la población, de su percepción y de sus valores. Y el por qué en Taijeta, entre otros lugares, se regresa a lo simple, a maravillarse por las creaciones artesanales, por lo manual, por los telares antiguos, por el arte, y con ello por la admiración hacia la raza humana, porque logran tanto con tan pocos recursos, con tan pocas cosas, con tan poca tecnología y con tan poco tiempo de vida. El valor y el significado que se le da a algo depende de quién es el observador, quien solo podrá darle valor y significado a ese algo, a través de su propia comprensión de la realidad,
a través de sus necesidades y deseos particulares, es decir, a través del marco de identidad del sujeto. Una silla es algo en lo que sentarse para un humano, es una cama para un gato, una casa para una araña, una montaña para una hormiga y un almuerzo para una termita. Cuando dos o más sujetos con conciencia sostienen conjuntos de ideas e interpretaciones suficientemente similares, se dice que tienen acuerdos de percepción, que, aunque similares, nunca serán exactamente iguales, pero sí lo suficientemente similares como para compartir un ámbito existencial común manifestado colectivamente. Un ejemplo de un reino existencial manifestado colectivamente es la Matrix en la Tierra. La mayoría de las ideas y conceptos centrales que lo componen solo tienen valor mientras están en la Tierra y no en otros lugares. Un ejemplo de esto es la cosmología de la ciencia terrestre, como explica el universo con sus teorías de cuerdas, Big Bangs que nunca ocurrieron y modelos y creaciones matemáticas autocorroborantes y autosostenibles que no reflejan la realidad externa. Como ocurre con la Tierra, cada planeta habitado tiene su propia Matrix, su propio conjunto de acuerdos de percepción, que crean el mundo exterior que los habitantes interpretarán como su realidad. Hay un sistema de Matrix planetaria, con su propio conjunto de frecuencias y rango de vibraciones, para cada planeta y, por supuesto, grupos de planetas, habitados o no, que también tendrán rangos de frecuencia existenciales similares, ya que también forman una realidad que se manifiesta colectivamente. Cuando una persona, un liriano, por ejemplo, vive en uno u otro planeta específico, dentro de su reino Matrix, tendrá una frecuencia y vibración muy similar al promedio del planeta. Ese individuo será condicionado o entrenado para ver e interpretar la realidad, con las ideas y valores que aprendió de la Matrix del inconsciente colectivo de ese planeta. Cuando ese individuo es retirado de su planeta de origen, a través de un viaje espacial, el individuo llevará consigo la forma en que ve e interpreta la realidad. Los individuos que viajan llevarán consigo su propia Matrix, donde quiera que vayan, porque eso es lo que son. La hormiga que viaja por el espacio solo verá montañas y no sillas, del mismo modo que el gato que viaja por el espacio solo verá camas y no sillas, y así sucesivamente.